Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en el mundo de la Fórmula 1, muchísima actualidad que seguimos teniendo y os dejo en la descripción todo el índice detallado con todos los temas que vamos a hablar, por si queréis saltaros algún tema e ir a vuestro tema de elección, de esa forma podéis hacerlo mediante ese índice, sabréis exactamente el punto en el que comienza cada tema, por lo tanto ahí podéis ir a ver los temas que vamos a hablar. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero por un tema con relación al equipo Aston Martin, con un tema con relación a palabras que ha dado Pedro de la Rosa bastante interesante. Sobre todo nos hemos centrado en dos temas de los que habla Pedro de la Rosa muy interesantes después de este Gran Premio de España, donde sabemos que han sido superados por Mercedes y donde ha habido mucha preocupación por muchos aficionados por si Aston Martin va a perder en la pelea contra Mercedes, van a dejar de estar en la senda de los podios y demás. Pues por parte del equipo Aston Martin no están nada preocupados porque ahora Mercedes les haya conseguido superar en el Gran Premio de España. Comentan que es algo normal, que es algo que puede pasar, que puede haber variaciones, que aún es pronto para decir si han perdido en esa pelea por los podios o no, porque todavía a ellos les quedan por introducir mejoras, al igual que incluso les queda por introducir mejoras a Mercedes y les queda por introducir mejoras a muchos equipos, porque van a seguir habiendo una carrera de desarrollo en todo lo que queda de temporada. Por ese sentido, creen que no están preocupados, no creen que hayan perdido esa senda del podio, creen que pueden volver al podio próximamente. Fernando Alonso incluso llegó a decir que irán a por ellos en Canadá y además lo que creen es que con las mejoras que van a introducir en Canadá va a ser un gran paso adelante. Eso es lo que nos dice Pedro de la Rosa, mejoras en Canadá, que hablaremos más en detalle también cuando haya un poco más de información. Hablaremos más en detalle en los próximos días, pero bueno, básicamente esas mejoras en Canadá, sobre todo lo que van a intentar es mejorar la eficiencia aerodinámica, eso es algo que ya hemos explicado, y por parte, como digo, de ese equipo Aston Martin no están nada preocupados. Es algo que yo ya también os he dicho, que no hay que estar preocupados por el punto donde estaba Aston Martin en el Gran Premio de España porque es algo normal, es algo que hay gente diciendo que esto es un argumento al final pesimista en sentido de decir, bueno, pues te han superado y lo único que estás diciendo es que es normal que pueda haber carreras que te superen. Es que es el mismo caso que hubieran podido decir aficionados de Mercedes hace 3 carreras y ahora están aquí. Es decir, va a haber muchos momentos donde Mercedes va a estar por delante por el circuito. Luego Aston Martin lo va a volver a estar, luego lo va a estar Ferrari, por las mejoras a lo mejor se distancian 2 carreras Mercedes, luego lo hará Aston Martin, es algo que puede pasar en una zona alta que está tan igualada. Es algo muy factible y es algo que dependiendo de cómo te adaptes al circuito, te vas a adaptar mejor o peor. Aston Martin se había adaptado bien a 6 circuitos de los que hayamos disputado. El séptimo no ha sido así. El octavo, pues veremos y se tendrá que seguir viendo, pero sacar un resultado tan pesimista de decir que ya no van a estar en la pelea por conseguir podios, ya no van a estar en la pelea por el subcampeonato. Aston Martin ha perdido el título por una carrera mala de 7, cuando todavía a Aston Martin le queda por introducir las grandes mejoras, pues desde luego que lo que creen desde Aston Martin, y también obviamente es algo que yo opino, creo que obviamente es una forma de ser bastante pesimista. Lo que dice textualmente Pedro de la Rosa es: nosotros no guardamos nada, lo que pasa es que las mejoras llegan cuando llegan. Al final vamos introduciendo mejoras poco a poco. Aquí hemos traído una cosa en el alerón delantero y en Monreal vendrán más y así sucesivamente. Recordamos esas mejoras en el alerón delantero que trajo Aston Martin, las cuales ya hablamos. Hay gente que dice que bueno, que no han funcionado, desde Aston Martin no salieron con malas sensaciones, desde luego que aún así no han tenido un resultado que digas ha sido espectacular. Eso es así, por supuesto. En Canadá llegan ese gran paquete de mejoras, primer gran paquete de mejoras, un paquete considerado grande es el que, por ejemplo, tuvo Mercedes en Mónaco, para que os hagáis una idea, y así sucesivamente. Aston Martin quiere traer mejoras casi cada carrera, pequeñas modificaciones para ir mejorando poco a poco el rendimiento del monoplaza, pequeñas mejoras como las que trajeron en España, que eran en alerón delantero, y el siguiente gran paquete de mejoras se habla de Silverstone. Vamos, habla no, lo han confirmado. Salvo que ocurra algo extraño, lo han confirmado que será para Silverstone. Es decir, en Canadá hay un gran paquete de mejoras, tendremos luego Austria y luego otro gran paquete de mejoras en Silverstone. Y ya para finalizar en este tema, Pedro de la Rosa dice, van a ser muchas mejoras graduales, por lo que se está viendo es que nosotros mejoramos y los rivales también. Pero esa es la realidad. Hay que tener los pies en el suelo, pero hay que confiar en el equipo. No por una mala carrera, ahora hay que pensar ni que Mercedes ha dado un gran paso gigante, ni que nosotros hemos perdido la senda del podio. Eso es lo que os estaba diciendo. Al final es una carrera, la Fórmula 1 es mucho más que una carrera, hay que sacar conclusiones
más de una carrera, como estoy diciendo. Y, por ejemplo, es lo que os digo, Aston Martin, pues en España siempre se dice, ¿no? Que España pone a cada coche en su sitio. Pues si pone a cada coche en su sitio, ¿dónde estaba Aston Martin en las primeras carreras o dónde estaba Mercedes? España pone a cada uno en su sitio, pero Mercedes en las primeras carreras, salvo Australia, no ha estado nunca peleando casi por el podio y ahora han sido claramente el segundo equipo y Aston Martin había sido el contrario, habían sido claramente el segundo equipo y ahora no han peleado por el podio. Es decir, que no es tan fácil como evaluar solo por una única carrera. Y ya bueno, Pedro de la Rosa, además, también, aparte de hablar sobre las mejoras de Aston Martin, ha hablado sobre en lo que se tiene que fijar Aston Martin, que tienen que mejorar después de ese Gran Premio de España, que sobre todo habla acerca de la gestión de neumáticos. No la degradación, porque degradaciones sí sabemos que tienen muy poco, pero la gestión de neumáticos fue muy extraña en el Gran Premio de España, algo que también les pasó a Ferrari y comenta Pedro de la Rosa que eso es algo que tienen que evaluar y tienen que estudiar porque no saben por qué en España funcionaron tan mal. En sí, en España para los neumáticos fue muy extraño. Se hablaba obviamente, y es así, que España es un circuito muy abrasivo, y lo es, y tuvo una degradación que más o menos puede ser la esperada, pero fue un comportamiento de los neumáticos extraño. Desde luego que obviamente estuvo condicionado por las temperaturas, pero sí que fue raro sobre todo el hecho de que el mismo neumático, en un punto de la carrera, sobre todo esto nos lo llevamos a más al tema de Ferrari porque han sido quien más públicamente han hablado acerca de esto, es raro que Leclerc saliera con neumáticos duros, pusiera un neumático blando, fuese mejor con el neumático blando, pusiera un neumático duro a final de carrera y ese duro a final de carrera fuese mejor, que es el mismo compuesto, fuese mucho mejor que el primero que tuvo, que era el mismo compuesto, como estoy diciendo. Es extraño, el comportamiento de los neumáticos fue raro y en el caso de Aston Martin ha pasado más de lo mismo. Entonces, en ese sentido, Pedro de la Rosa lo que dice es que excepto Red Bull o Mercedes, nadie más ha sabido gestionar bien los neumáticos y es algo que en Aston Martin tienen que estudiar, tienen que entender por qué ha pasado, desde luego que está condicionado por esas bajas temperaturas, pero que aún así tienen que estudiarlo, tienen que ver por qué ha pasado y sobre todo tienen que intentar mejorarlo para futuras carreras. Hablando también del equipo Mercedes, que han sido, como hemos mencionado, el único equipo que sí que supo gestionar bien los neumáticos, aparte del equipo Red Bull, desde Mercedes han hablado acerca del incidente que sufrieron entre sus dos pilotos en la clasificación del Gran Premio de España. Os pongo en contexto, estamos en la Q2 y están los pilotos dispuestos a hacer su último intento. Lewis Hamilton ya está en posiciones para pasar, George Russell no. George Russell está sufriendo mucho y necesita marcar una buena vuelta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Se cruzaron los dos pilotos de Mercedes al ir a comenzar vuelta y llegaron a colisionar con un Lewis Hamilton perdiendo parte de su alerón y ninguno de los dos entendiendo qué es lo que estaba pasando y un George Russell que finalmente cayó en esa Q2. Desde el equipo Mercedes han explicado el incidente que sufrieron sus dos pilotos, el incidente que sufrieron Russell y Hamilton durante la clasificación y sobre todo lo que han explicado es que hubo un malentendido. Russell estuvo esperando a Sainz para cogerle el rebufo, mientras que Hamilton estuvo siguiéndole toda la vuelta anterior para cogerle el rebufo. Se encontraron los dos en pista, Hamilton pensó que entonces en ese momento era Russell quien le iba a dar el rebufo, Russell estaba cogiendo el rebufo de Sainz para empezar la vuelta y acabaron los dos colisionando porque los dos estaban en vuelta y eso es lo que ocurrió. Fue un malentendido, mala comunicación por parte del equipo, se han echado a ellos mismos las culpas y dicen que no hay ningún problema entre ambos. Eso es lo que han estado explicando. Básicamente, Russell salió antes que Carlos Sainz, que Hamilton, y Hamilton salió un poco más tarde. Ambos pilotos estaban buscando un piloto que cerrase su vuelta, en este caso es justo Carlos Sainz, que cerrase su vuelta para que en la recta principal les diera algo de rebufo, pero al final en la primera curva se quitara y no te diera aire sucio en el resto de vuelta. George Russell estaba esperando a uno, mientras que Hamilton siguió en todo el final de su vuelta lanzada de Carlos Sainz, lo estuvo persiguiendo para cogerle el rebufo cuando comenzara vuelta. Problema, claro, Russell no se dio cuenta que Hamilton estaba haciendo eso, entonces en cuanto vio a Sainz, siguió y se puso justo por detrás suya, teniendo a Lewis Hamilton por detrás. Lo que pensó en ese momento, y eso lo explicó el sábado Hamilton, es que era Russell quien le iba a dar el rebufo. Entonces le empezó a coger el rebufo y le fue a adelantar. Y ya estaba en paralelo, porque iba con mucha velocidad de cogerle el rebufo a Russell, que Russell le estaba cogiendo el rebufo a Sainz. Cuando se puso en paralelo pensaba que se iba a quitar. No se llegó a quitar y Russell, porque Russell también seguía haciendo vuelta. Russell no sabía que Hamilton estaba también haciendo lo mismo. Y llegaron ambos a colisionar.
Ese es el problema que tuvieron los dos pilotos de Mercedes y que acabó finalmente con un George Russell cayendo en Q2. Esto lo ha explicado Andrew Shovlin, el ingeniero jefe de carreras de Mercedes, y lo que ha explicado es: simplemente los pilotos estaban intentando encontrar un coche acabando vuelta para tener así algo de rebufo en el comienzo de la suya. La idea era ganar algo de velocidad punta y así conseguir esa décima o décima y media en la recta para seguir con el resto de la vuelta en aire limpio. Es lo que os estoy explicando, ese era el funcionamiento de lo que querían hacer ambos pilotos de Mercedes: cogerle el rebufo a un piloto. En este caso coincidió que los dos lo intentaron con Carlos Sainz. De esta forma, le tienes justo cuando está cerrando vuelta, consigues una décima, décima y media. Bueno, claro, como no va a ir a tope y toda la recta, al final se te va a quitar en algún punto anterior, no lo vas a tener toda la recta dándote el rebufo. Esa décima, décima y media puedes conseguir si aguanta un poco más. En teoría, si consigues el rebufo en la primera recta, puedes llegar a tener hasta 4 décimas con el rebufo de un piloto en la recta principal en Barcelona. Pero bueno, eso es lo que estipulaban ellos: una décima, décima y media, y luego no tener aire sucio. Porque claro, si coges a un piloto que está empezando vuelta, imaginémonos que no se hubieran colisionado Hamilton y Russell y Hamilton se tira toda la vuelta detrás de Russell. Entre que estás condicionado por el ritmo del piloto de delante, además es que tienes aire sucio. Entonces eso es un problema, por eso buscaban un piloto que cerrase vuelta. Los dos encontraron al mismo, que era el piloto local, el piloto madrileño, y por eso acabaron colisionando. El problema fue que los dos querían el rebufo de Carlos Sainz, y así lo explica también Andrew Shovlin, que dice: el problema fue que los dos pilotos estaban buscando el rebufo de Sainz antes de empezar la vuelta. Luis llegó a estar detrás en la curva 10 y cuando George estaba esperando a alguien porque sabía que Sainz llegaba, no se dio cuenta de que estaba Luis también ahí. Ahora en la fábrica miraremos si tenemos que cambiar la comunicación. Así que básicamente es un problema de comunicación. Lo explicó Russell en su día. Hamilton también dijo en sí que había sido que él pensaba que tenía el rebufo de Russell. Russell explicó que fue falta de comunicación y efectivamente así nos lo confirman desde Mercedes, que aún así desde Mercedes comentan que no hubo preocupación por la mala posición de salida de George Russell, que sabemos que Russell también perjudicado por esa acción, aún así le estaba costando mucho durante toda la clasificación. La Q1 la pasó de milagro y la Q2 se acabó cayendo en 12.º puesto. Comentan que, pese a todo eso, no temieron ese puesto de salida que tenía George Russell, les dio básicamente igual porque confiaban en su ritmo de carrera. Estuvieron preparando todo el fin de semana para tener un buen ritmo de carrera. Algo que me parece curioso, sobre todo porque es una filosofía diferente a la que ha tenido Ferrari durante mucho tiempo. Ferrari también sabiendo de su buen ritmo de clasificación, pero obviamente no es lo mejor porque en carrera sales perjudicado. Sabiendo de su buen ritmo de clasificación, muchas ocasiones simplemente han premiado el ritmo de clasificación y luego intentar aguantar, pues, haciéndolo sin éxito al final, como ya todos sabemos. Eso es algo que Frederick Vasseur, después de Azerbaiyán, que consiguieron las dos poles del fin de semana y en ninguna carrera consiguió Charles Leclerc, y eso que era un circuito urbano, consiguió mantener el podio, consiguió mantener el primer puesto. El podio sí que lo mantuvo, el primer puesto no. Entonces ya dijeron desde ahí que iban a intentar premiar, hacerlo al contrario y premiar el ritmo de carrera, perjudicando el ritmo de clasificación. Bueno, que simplemente lo quería comentar en el caso de Mercedes. Pues eso, sí que confiaban en ese ritmo de carrera, eran conscientes de que tenían un ritmo muy bueno. Creo que no eran conscientes de un ritmo tan bueno hasta el punto de salir 12.º y acabar en el podio. Fue una carrera bastante buena, pero en ese sentido es lo que comentan desde Mercedes, que no estaban preocupados. Y ya para cerrar el tema de Mercedes, ya cerramos, hacemos carpetazo con el tema de los de Brackley, tenemos que hablar de dos declaraciones que ha dado tanto Hamilton como Russell hablando sobre Mick Schumacher. Un Mick Schumacher que ya hemos comentado en este canal, que se ha subido al Mercedes recientemente, se subió al Mercedes el miércoles para probar los test de Pirelli, para hacer los test de Pirelli con los neumáticos de 2024. Se subió también George Russell en esos test, se subió también Charles Leclerc y subió también Carlos Sainz. Estuvieron esos pilotos, pero Mick Schumacher esta oportunidad la tuvo y se pudo subir de nuevo en Fórmula 1. Además, un Mercedes se ha mostrado en ese sentido bastante agradecido con los de Mercedes por haberle podido dar esa oportunidad, por volverse a subir a un Fórmula 1. Ha hablado acerca de las diferencias que también hay sobre subirse a un Fórmula 1 y un simulador. Básicamente comenta que, bueno, el simulador es bastante realista, pero no es lo mismo, es una sensación muy diferente, por lo que estaba bastante contento con esos test de Pirelli. Pero no estamos hablando acerca de esto. Lo que han hablado Hamilton y Russell, le han agradecido el trabajo que está haciendo el simulador. Está haciendo mucho trabajo Mick Schumacher en el simulador del equipo Mercedes, y con ese trabajo en el simulador también tuvo parte de culpa para la buena mejora que ha tenido Mercedes, porque estuvo probando esas nuevas mejoras, estuvo dando también su parte de feedback, al igual que Russell y Hamilton también las probaron. Por parte de Mick también estuvo haciendo esas pruebas, esas comprobaciones, y es parte de ese doble podio del equipo Mercedes que logró en el Gran Premio de España. Esto, como digo,
Es algo que los 2 pilotos de Mercedes le han agradecido, así que bueno, ahí lo tenemos. Lo quería comentar antes de seguir con el vídeo, antes de seguir con distintos temas, tenemos que hablar de la confirmación de la Fórmula Uno de que el Gran Premio de Canadá no corre peligro. Esto es algo que nosotros en el día de ayer ya os estuvimos contando, cuando había muchos medios diciendo barbaridades en sentido de no se va a disputar, no se va a correr, hay mucho peligro, no sé qué. Ya os estuvimos trayendo aquí la mejor información posible en que no se iba a cancelar, por lo menos por ahora, pero que la sensación es que no se iba a cancelar y que ya estaban incluso llegando cosas al Gran Premio de Canadá de los distintos equipos. O sea, que esa era la sensación que tenían los equipos, el incendio estaba bastante lejos. Esto todo os lo contamos, como digo, en el día de ayer, en el primero de los vídeos, que fue más temprano, y luego por la tarde ya se confirmó, lo confirmó la Fórmula Uno que no corre peligro. Lo que dicen es que la zona afectada, la zona donde más incendios hay, está lejos del circuito. Además, la situación en Montreal, que es donde se corre la Fórmula Uno, está ya mejorando. Ha llovido esa noche, por lo tanto, la calidad del aire ha mejorado un poco. Obviamente, no la ha limpiado ni nada por el estilo del todo, pero sí que ha mejorado un poco. Entonces, en ese sentido, no hay preocupación, no corre peligro el Gran Premio de Canadá. Tranquilidad, porque ha habido mucha gente diciendo que sí, que se iba a poder cancelar y demás. No se va a cancelar, así que en ese sentido, tranquilos. Vamos a pasar de tema ya sobre este tema. Era un tema muy breve y tenemos que hablar sobre el equipo Red Bull, además sobre copias del equipo Red Bull, porque bueno, hemos hablado recientemente del suelo del monoplaza que se vio en Mónaco, vimos el suelo del monoplaza del Williams además, se ha hablado mucho sobre si podían copiar X o Y el monoplaza, Mercedes incluso llegó a decir que les podría venir bien haber visto esa foto del suelo. Ya os hemos dicho aquí muchas ocasiones que ese suelo al final lo tienen cualquiera y ahora lo vamos a comentar con palabras desde Red Bull que nos lo confirman, pero bueno, que eso ya lo tendrían en la Fórmula Uno. Hemos hablado de que es muy difícil copiar un monoplaza como tal y eso es tanto para Mercedes, para Aston Martin, como para Williams, por ejemplo. Y esto desde el equipo Red Bull también nos lo cuentan. Desde el equipo Red Bull han hablado acerca de las fotografías que les sacaron en Mónaco sobre el suelo del monoplaza y sobre todo comentan que no están preocupados por si llega a haber copias del RB19. Comentan primeramente que esas fotografías ahora se han hecho a la luz, pero que en el paddock al final se acaba viendo ese suelo del monoplaza y si algún equipo quería copiarlos ya lo podrían haber visto desde la primera carrera en Bahrein y además comenta que si quieren copiarles a partir de ahora, a ellos les va a venir bien, primero porque van a retrasar su flujo de desarrollo y segundo porque hasta que puedan tener ese suelo copiado tal cual, porque no solo hay que copiar el suelo, sino hay que copiar muchos otros componentes como en sí prácticamente el chasis, para cuando eso lo tengan finalizado, a lo mejor como pronto sería Japón y entonces ya se habrán despreocupado. Eso es lo que comentan desde Red Bull, esto sobre todo nos lo ha comentado Paul Monaghan, el ingeniero jefe del equipo Red Bull, algo que me parece muy interesante y son varias cosas que ya os hemos contado primeramente. Para empezar, sobre todo, lo primero que dice y lo primero que deja claro que no era lo ideal para el equipo Red Bull que se llegara a ver el fondo plano. Pese a muchas cosas que dicen, no era ideal que se viera. Lo que dice es, no es genial, nos ponemos nuestro coche en el aire de esta manera, pero ha sucedido y vamos a seguir adelante. Hay un desfase entre la gente que lo ve, lo pone en su coche y realmente va más rápido con él. Ese desfase de tiempo, como está diciendo. Hay un desfase entre que lo ves, lo copias y ya empiezas a ir más rápido. Ahora iremos explicando por qué. Primero, explica que no es sencillo hacer una copia. Lo que dice es, una mejor descripción es que una copia ignorante no necesariamente va a ir más rápido. Es decir, si te fijas únicamente en el suelo y copias lo que has podido ver en esa fotografía, no vas a ir más rápido. Lo que dice es, tiene que integrarse. No es solo un poco de geometría del suelo, pero es ciertamente sensible en estos coches. Es decir, no solo sirve copiar el suelo, no solo sirve hacer pegamento y poner ese suelo ahí, tienes que hacer muchas otras cosas. Entonces, no es una copia fácil, no es una copia fácil y no es una copia que lo vayas a poner y vayas a rendir bien en cualquier monoplaza. Sigue diciendo y dice que tampoco era la primera vez, lo que os hemos explicado en este canal, que no era la primera vez que los coches, los equipos veían este suelo. En el paddock, todos los suelos de los equipos se han visto ya. Al final, esto desde Bahrein, ¿por qué? Porque al final esos suelos llegan, esos suelos se tienen que montar, esos suelos están en algún momento apoyados en un sitio, los coches al final acaban siendo levantados, hay muchos fotógrafos específicos de cada equipo. Lo que yo os dije, esto os lo dije las semanas después de Mónaco, que digo que lo podéis ver en el canal. Yo os lo dije que al final esas fotografías eran más para nosotros, que nosotros sí que no lo habíamos visto, que para los equipos. Por mucho que a lo mejor Mercedes sí que lo dijeron que les podía venir bien. Desde Mercedes ya tenían, y si no lo tenían, es que ahí sí que van atrasados al resto, pero ya tenían que tener imágenes del suelo y yo estoy seguro que las tenían.
es más para nosotros porque es la primera vez que nosotros sí que lo llegábamos a ver, pero los equipos ya lo tenían. Es decir, lo que dice también es no hay que olvidar que la gente lleva y trae los pisos de los garajes, levanta la parte delantera de los coches, así que no es como si fuera la primera vez que se ve. Esto nos lo explica Paul Monaghan. Esto es algo que yo os dije esa semana sin traeros declaraciones de Red Bull que lo dijeran, que ya os lo dije aquí porque obviamente es que es lógico, aunque hubiera gente intentando decir que madre mía, se ha visto el suelo en monoplaza, ahora mucha gente lo va a intentar copiar. Esto lo tenían todos los equipos. Y sigue diciendo, dice, si decide alguien copiarlos, ellos explica que si alguien les decide copiar, ellos van a estar muy contentos. ¿Por qué? Dice, si cambiamos el plan de desarrollo de otra persona, probablemente aumentaremos el retraso en la fase en la que pueden llevarlo el coche. Más o menos eso llegará en Japón y veremos dónde está todo el mundo. Pero tenemos que mantener nuestra disciplina y nuestro camino de desarrollo. Es decir, sí, se habló mucho. Aston Martin, ahora que copien el suelo del monoplaza del Red Bull y van a empezar a volar. Lo mismo para cuando copien el suelo del monoplaza del Red Bull es Japón. El problema no es que llegue en Japón, el problema es que en Japón Red Bull ha dado 3 pasos más y tú estás con el suelo del Red Bull de Mónaco. Por eso no es fácil copiarlo. Tú te puedes inspirar, tú puedes seguir esa filosofía, pero por eso no es copiarlo. Por eso Aston Martin en ningún momento ha copiado Red Bull. Por eso Mercedes, que ahora ha cambiado radicalmente el concepto del monoplaza y se ha ido ya hacia la filosofía del Red Bull porque es la ganadora, no es un Red Bull en negro, no es un Red Bull de Mercedes. Porque es imposible copiar el Red Bull. Ellos lo llevaron en Mónaco, no pueden copiar el Red Bull de Mónaco. Si hubieran llevado una copia exacta del Red Bull, lo mismo como pronto, pues, y como prontísimo hubiera sido el de Bahrein. Y ni siquiera. Esto lleva muchos meses. Entonces, es imposible hacer una copia exacta y que tú sigas luego por ahí. Por eso también es muy difícil copiar y por eso no debes de copiar tal cual. Y ya sigue diciendo, dice que por su parte, desde Red Bull van a seguir trabajando sin ningún problema. Lo que dice es, solo podemos cambiar nuestro coche, no podemos influir en lo que hacen los demás. Así que seguiremos trabajando a nuestra manera e intentaremos ser los más rápidos. Eso es lo que ha hablado desde Red Bull, eso es lo que ha hablado Paul Monaghan. Me parece muy interesante, algunas cosas ya os habíamos estado comentando, desde luego que esas fotos del suelo para nosotros nos vinieron bien por comprobar, por ver diferencias, justo se vio también el suelo del Mercedes y ahí ya se pudieron ver muchas diferencias, se vio un suelo del Red Bull mucho más refinado, también se vio luego el del Williams que era muchísimo menos. Ayer os estuvimos hablando del suelo del Williams, os recomiendo si os interesa que vayáis a ver el suelo del Williams. Y ya para finalizar este vídeo, último tema, tenemos que hablar de neumáticos. Pirelli ha confirmado los neumáticos que vamos a llevar para los siguientes grandes premios en Canadá, en Austria y en Silverstone. Se ha confirmado la especificación en Silverstone, pero recordemos que en el Gran Premio de Gran Bretaña se va a llevar los nuevos neumáticos, estos más duros que va a llevar la Fórmula 1. Así que bueno, son los neumáticos ese número de compuesto, pero en teoría serán más duros. Los que tenemos para Canadá es la especificación más blanda posible. Vemos el C5, el C4 y el C3. C5 que son los blandos, C4 que son los medios y C3 que son los duros. Para que os hagáis una idea, en el Gran Premio de España llevamos el C1, C2 y C3. Es decir, el neumático duro en Canadá es el neumático blando de España. Esto es completamente normal. Canadá al final es un circuito urbano, así que por ese sentido es un circuito mucho menos abrasivo de, por ejemplo, lo que lo era España. Y por esa razón llevamos este número, este juegos de compuestos, llevamos estos compuestos más blandos posibles. En Austria más de lo mismo, llevamos el mismo juego de neumáticos, C5 para blandos, C4 para medios y C3 para duros. En el Gran Premio de Austria, al ser una vuelta tan corta como solemos tener y que es un circuito que realmente fue remodelado y no lleva mucho tiempo en la Fórmula 1, no es un circuito realmente abrasivo, es un circuito que puedes hacer muchas vueltas con el mismo compuesto, como digo, por la vuelta tan corta que es. Está alrededor de poco más del minuto, para que os hagáis una idea, y hay otros circuitos que es un minuto 30, es un minuto, por ejemplo, España más o menos estaba por ahí, estaba en un minuto bajos, en un minuto 20, en un minuto 14, creo recordar que estaba aproximadamente, pero es que esto está como 10 segundos menos, entonces al final varias vueltas implica como si fuera menos vueltas en España, independientemente que el trazado es menos abrasivo y por eso en Austria también vemos este juego de neumáticos más blandos posibles, aunque en Austria solemos también ver estrategias variadas, estrategias diferentes. Esperemos que lo veamos esta temporada con al menos 2 o 3 paradas, porque en Austria sí que se suelen llegar a ver, suele ser bastante efectivo tener intentar hacer el undercut, entonces puede llegar a ser algo bastante interesante en Austria. Y en el Gran Premio de Gran Bretaña, casualmente, no llevamos la gama de compuestos más dura posible, llevamos la misma gama de compuestos que llevamos en España,
C3 para blandos, C2 para medios y C1 para duros. Lo que os estaba diciendo, los neumáticos duros que hemos llevado en Austria y en Canadá serán los blandos en Gran Bretaña, pero recordemos que estos compuestos en teoría son más duros porque son los nuevos compuestos de Pirelli que van a introducir a partir de Silverstone. Muy interesante los neumáticos que llevaremos en Gran Bretaña por ver el funcionamiento de los equipos a partir de ese momento, porque eso puede cambiar. Puede ser que no cambie nada, puede ser que a un equipo salga beneficiado que a lo mejor no es interesante, o puede ser que algún equipo que sí que sea interesante para que haya más batalla sea perjudicado. Eso habrá que verlo en Gran Bretaña. Lo lógico también sería que en sí no ocurra gran cosa, pero bueno, vamos a llevar esos neumáticos más duros. Veremos qué ocurre, pero un cambio en medio de la temporada de neumáticos nunca es lo ideal, no es lo mejor porque puede cambiar ciertas cosas que tampoco sea bueno para la Fórmula 1. Eso es lo que vamos a llevar. Será interesante ver lo que vemos este fin de semana. También interesante que todavía no hemos visto el C0. Es un neumático que se introdujo esta temporada más duro aún y no se ha llevado todavía. Gran Bretaña era una buena oportunidad para que este neumático se llevase, porque Gran Bretaña es un circuito donde es bastante exigente con los neumáticos. No lo llevamos, así que veremos más adelante cuando tenemos ese nuevo neumático C0. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Hemos hablado de temas muy interesantes y que estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.